Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Yo soy el hermano Elvio, les saludo con el dulce nombre del Señor Jesucristo. Y les invito a abrir su Biblia si la tiene ahí a mano. Vamos a dar una lectura aquí, segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, donde dice así: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pues bien, ahora nos hacemos una pregunta y decimos: ¿qué tan lejos o qué tan cerca está de suceder la segunda venida de Cristo? Bueno, hay un versículo que Jesús dice en la Escritura que ni los ángeles conocen el día ni la hora. Por supuesto, nadie lo conoce. Pero el apóstol Pablo aquí nos da una pista de las cosas que van a suceder antes de que el Señor venga. No nos olvidemos que cuando el Señor Jesús vino la primera vez, vino como siervo. Cuando nació de María, cumplió su ministerio aquí en la tierra con sus discípulos, y no vino para reinar, no vino como rey, sino que vino como siervo, el Verbo hecho carne, para cumplir la redención que estaba planificada desde antes de la fundación del mundo. Y gracias a Dios por esa redención que Él nos ha traído en la cruz del Calvario para todos los que hemos creído en su nombre. Porque la historia de la humanidad ya está trazada desde un principio, hermanos. Y Jesús vino a darle cumplimiento a ese plan de redención, porque la Biblia tiene, por ejemplo, unas profecías que nos acercan a algo de luz acerca de la rebelión que se originó siglos atrás, o digamos en la eternidad pasada. Ahí no tenemos mucho que hablar nosotros, qué es lo que verdaderamente ha sucedido, pero sí, Isaías 14 dice que cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, refiriéndose a este querubín, el cual llamamos Satanás, adversario, opositor, el gran dragón. Bueno, en fin, tiene muchos títulos. Y luego en Ezequiel capítulo 28 dice que el Dios omnisciente, el cual nosotros creemos, todopoderoso, que todo lo sabe, si no, no sería Dios, dice que leyó el pensamiento de este querubín, que quería un gobierno a espaldas del Señor, y bueno, quería hacer su trono junto al Altísimo y ahí gobernar, como quien decir, por su propia cuenta. Y bueno, esto le pareció mal a Dios y entonces lo arrojó a la tierra. Y bueno, después vino la creación del hombre, hecho a imagen y semejanza del Señor, y le dio Dios al hombre un señorío, una autoridad de gobernar en todas las cosas que fueron creadas. Esto lo dice el libro de Génesis. Y bueno, Satanás hizo caer al hombre en desobediencia, en pecado, y Pablo enseña que ese pecado pasó a todos los hombres, que todos los hombres pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Y bueno, Satanás encontró, o sea, un lugar, vamos a decir así, especial, propicio para llevar a cabo sus planes maléficos. Entonces, apartó a la humanidad de Dios. Pero siempre que hay versículos que cuando pasa algo el hombre
peca, se esconde de la presencia de Dios, como Adán se escondió, y Dios fue a buscarlo, porque Dios es así, es tan lleno de amor y de misericordia, que a veces el hombre se autocondena solo y cree que no hay perdón, no hay misericordia, se esconde de la presencia de Dios. Y es siempre que Dios, que toma la iniciativa, va a buscar al pecador para que se arrepienta y tenga una buena comunión con Él. La palabra de Dios dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nadie, ni yo tampoco, nadie creo que lo ha buscado a Dios de todo corazón en un principio, porque no sabíamos que existía Dios, no lo conocíamos, no sabíamos quién era, cómo era. Y en el caso mío, Él vino a buscarme. Yo no le fui a buscar. Él vino a mí, me habló a mi corazón, me hizo entender cosas y que yo me sentía un necesitado de Dios y que podía alcanzar misericordia mediante la fe en Jesucristo. Y fue así. Es tanto el amor de Dios, hermano, que siempre viene a buscar lo que se perdió, la humanidad perdida. Hoy tiene la oportunidad, por medio de la prédica del Evangelio, de recibir al Salvador, a Jesús, el único que puede traerle salvación, el único que puede traerle vida, porque días terribles vienen a este mundo. No viene nada bueno, vienen cosas muy feas, muy, hermano, mucha angustia, muchos conflictos políticos, sociales, militares, en fin. La escritura en el Apocalipsis, los 7 sellos hablan de guerra, de hambre, de falsos profetas, de muerte, el caballo amarillo, bueno, en fin. Luego vienen las 7 trompetas, que son calamidades en la propia naturaleza, y luego vienen las 7 copas de la ira de Dios. Ahí es donde todo es consumido. Así que imagínense, Dios tiene, hermano, ya preparado todo, ya anticipado todo. Pero Dios, como es un Dios de amor, no quiere que nadie se pierda. Eso es lo que dice la Escritura. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y recibamos a Jesucristo en nuestro corazón, el cual puede traernos vida eterna. Gloria a su nombre. La iglesia de Tesalónica, no cabe duda que fue establecida cuando Pablo realizaba sus viajes misioneros. Y él enseñó muchas veces acerca de la venida de Cristo. Por eso digo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la segunda venida de Cristo? Hablamos de la segunda venida. Ahí ya no vendrá como siervo, no vendrá como hijo de Dios, no vendrá como esclavo para cumplir, hermano, la redención. Aquí vendrá, hermano, ya como juez para llevar a cabo otra etapa, vamos a decir así, de lo que está establecido. Entonces, esta enseñanza acerca de la venida de Cristo ha preocupado mucho en tiempos pasados a los hermanos, cuándo va a venir, cuándo va a venir. Incluso hoy en día muchos se preguntan, ¿faltará poco para que venga el Señor o cuánto faltará? Entonces, yo creo que hay que leer la Biblia, porque si uno quiere saber algo de Dios, tiene que leer la Biblia. Y si uno quiere predicar, tiene que leer la Biblia. Y si uno quiere conocer a Dios, tiene que leer la Biblia, porque la única forma de conocerlo a Dios es por medio de la palabra. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Ahora bien, tienen que suceder algunas cosas antes que Cristo venga. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice así, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor, sin que antes venga la apostasía, 1, y se manifieste el hombre de pecado, 2, el hijo de perdición,
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado del medio. Eso es lo que dice la Biblia, y tenemos que creerlo, bendito sea su nombre. ¿Qué es lo que enseña la palabra? Dice que no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía. La apostasía es, hermano, va junto con lo que se puede llamar rebelión. Se entiende que es una rebelión o dejar a un lado la fe en Jesucristo o dejar a un lado la doctrina verdadera del Dios bendito, del Dios verdadero, y volverse a, qué sé yo, a otras religiones muertas, paganas. Puede suceder. Acá no está hablando de Israel. Es muy posible que está refiriéndose, Pablo le está enseñando a la iglesia de Tesalónica. Por lo tanto, es a los hermanos, por ejemplo, en este tiempo. En el tiempo del apóstol Pedro ya había, dice Pedro, burladores, le llama Pedro, diciendo que muchos hermanos abandonaban la fe porque decían, no, Cristo no viene, si está todo igual como desde un principio, yo ya no creo que Cristo venga. Y dejaban de creer. Y bueno, esa es nuestra esperanza. La esperanza de gloria que nosotros tenemos es que Cristo va a volver, porque Él lo dijo. No es que otro ha hablado en nombre de Él, no, Él mismo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dijo que Él volvería y tomaría a los suyos. Incluso los ángeles dijeron una vez que fue levantado el Señor, dijeron que están mirando al cielo, el mismo Jesús que fue tomado volverá un día. Y Pablo enseña acerca de la venida de Cristo, pero también dice las cosas que van a suceder antes que esto suceda. Gloria al Señor. Y la Biblia advierte que nosotros que tenemos esa esperanza en la segunda venida de Cristo, tenemos que estar, hermano, preparados. Preparados, porque puede suceder en cualquier momento esto, hermano. Puede suceder en cualquier momento la resurrección de los muertos, la transformación de los vivos. Eso es lo que dice la Biblia. No hay una definición correcta acerca de la hora, el día justo, porque eso no lo pone Dios. Y no por eso uno va a decir, no, el Señor todavía no viene, y bueno, se maneja en su libertad. La Biblia enseña que nosotros no nos pertenecemos ni a nosotros mismos. Somos siervos de Dios, somos hermanos llamados para servir. No hemos sido llamados para obtener títulos, para ser homenajeados, para ser aplaudidos. Hemos sido llamados para servir, para un servicio. Gloria al Señor, no nos equivoquemos. Ya no podemos tomar decisiones propias de decir así y hacer lo que nosotros queremos. Siempre tenemos que ser dependientes del Señor. Ahora Pablo enseña que va a haber una apostasía muy grande. Yo creo que esto todavía no ha sucedido en el mundo, pero quizá no está lejos de suceder. ¿Y qué más dice? Y se manifestará también, dice, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esto se refiere al anticristo. ¿Cuándo va a empezar a actuar el anticristo? A pesar de que la Biblia enseña que ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Cuándo va a empezar a actuar el anticristo? Específicamente no hay una fecha, o un año, o digamos un mes establecido para que surja el anticristo, pero tenemos la profecía de Daniel, por ejemplo, que también nos da un poco de luz acerca de todas esas cosas. En la profecía de Daniel nos habla de la semana 70. Ahí es cuando se cumplen tres profecías. La segunda es la crucifixión de Jesús,
y se está cumpliendo ahora la tercera, las devastaciones. ¿Hasta cuándo? No sé. Y mientras tanto se está predicando el Evangelio para que todos los gentiles que puedan creer sean incluidos en la vida eterna, sean anotados en el libro de la vida, porque hay un libro de la vida y aparte hay otro libro, el libro de las obras. Todo aquel que cree en Jesucristo y lo recibe en su corazón como Salvador, su nombre es inscrito en el libro de la vida. O sea que va derecho al cielo, a la vida eterna con Jesucristo, porque esto va a ir empeorando cada vez más. Va a haber, vuelvo a repetir, plagas, van a haber calamidades, van a venir, hermano, tiempos de destrucción, de guerra, y donde hay guerra hay hambre, y donde hay hambre hay muerte. Esto que está sucediendo ahora en el mundo actual, ahora, año 2021, yo le llamaría principio de dolores, porque no hay nada, fundamento bíblico que hable acerca de, llamémosle, acerca de estas plagas. Pero Dios es el que maneja todas las cosas y el que tiene el control de todo. Aquí Satanás no tiene ningún control de nada. Las cosas que dice la Biblia que va a realizar Satanás mediante este hombre de pecado, Satanás le va a dar a este hombre todo su poder. Le va a dar, hermano, gobierno, le va a dar sabiduría, le va a dar entendimiento. Basta leer el capítulo 13 de Apocalipsis para darse cuenta de las cosas que va a realizar, teniendo como a su lado como el falso profeta, que también le va a hacer mucha propaganda. Y según Daniel, van a hacer un pacto por 7 años con el pueblo de Israel, posiblemente así sea. Y 7 años vienen a ser, hermano, la semana 70, porque habla de 62 años, habla de 7 años más, que serían 69, y queda pendiente una semana, porque vino la era de la gracia del Señor, y esa semana es la que falta cumplirse. Y según enseña el libro de Daniel a través de la profecía, que ahí en esa semana, que son 7 años, ahí va a llevar a cabo sus planes el anticristo. Los primeros 3 años y medio son tiempos vamos a decir, de propaganda, de paz, de seguridad, de que tiene el control de todas las cosas, económicamente, en fin, muchas cosas, y va a engañar, porque tiene esa falacia de poder engañar, hermano, a todos los que lo escuchen, lo comprendan. Después de los 3 años y medio, al entrar en los otros 3 años y medio que falta para completar la semana 70, ahí ya empieza a imponerse y busca la adoración hacia Él. Y todo aquel que no quiera adorarlo, dice la Biblia, es posible que le quite la vida. Y mandará a ser adorado. Dice que su imagen va a crecer y va a hacer señales, hermano, tan grandes que lo van a confundir a uno y van a pensar que esto viene de Dios, pero esto no viene de Dios. Esto es obra de Satanás. Entonces en ese tiempo los creyentes van a ser perseguidos, van a ser obligados a adorar a la bestia, a este hombre de pecado. Este hombre de pecado va a blasfemar contra Dios, va a insultar el nombre del Señor Jesucristo y es lo que dice la palabra el 13 de Apocalipsis, el 6:66. O sea que yo entiendo como que la sabiduría del hombre, porque dice número de hombre, va a ser desarrollada en su totalidad en el anticristo. Es lo máximo que el hombre puede dar en su sabiduría humana en cuanto a la maldad. Más de eso no puede avanzar porque luego viene la venida de Cristo. Ahí dice que el Señor lo aniquilará con el resplandor de su venida. Entonces todas las cosas tienen que suceder antes que Cristo venga. No nos dejemos engañar. Mientras estas cosas no sucedan, apostasía generalizada,
se va a entender, hermano, en muchas naciones, incluso por creyentes, la manifestación del hombre de pecado, porque esto va a ser conocido a nivel mundial. Entonces no nos engañemos. Por eso el apóstol Pablo dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Voy a cortar un poquito acá y voy a ir a la primera carta, ahí nomás de Tesalonicenses. Dice así. Acá en el capítulo 3, versículo 13, también escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Bueno, esa es la intención de alentar en este tiempo a la iglesia, a los hermanos del nombre, hermanos que han puesto la fe en el Señor Jesucristo, alentarlos con esta palabra acerca de la venida de Cristo, porque Jesucristo vuelve, Jesucristo viene, sí o sí, no hay vuelta que darle, no hay marcha atrás, las profecías se están cumpliendo, prácticamente es como que todo ya está cumplido y las señales están dadas, hermano, y estemos atentos porque la manifestación del hombre de pecado se va a cumplir en cualquier momento y la aparición, o sea, la resurrección de nuestros hermanos, porque va a haber una resurrección, la Biblia lo enseña, y ellos van a resucitar primero, y los que estuvieren vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Así que no temamos, recibamos esta fortaleza de Dios, este aliento que viene de parte de Dios. Y el apóstol Pablo sigue diciendo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste. Sin ninguna duda se manifestará el anticristo, el hijo de perdición. Este ya está destinado a ser condenado. La palabra de Dios lo dice, no hay vuelta que darle, es el hijo de perdición. Pero dice que va a ser, hermano, milagros, señales, prodigios mentirosos, con todo el engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Por eso, lo mejor que hay, hermano, es seguir las pisadas de Jesús, obrar y andar conforme a la voluntad de Dios. No nos dejemos vencer, no nos dejemos llenar nuestro corazón, hermano, de engaños, de mentiras. No nos dejemos llevar por las cosas de este mundo. Busquemos a Dios de corazón y dejemos que el Espíritu Santo nos prepare, nos enseñe, nos fortalezca cada día. Así estaremos preparados para que cuando Él venga podamos ser levantados para estar siempre con el Señor. Yo le saludo y le mando un abrazo en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.